Bienvenidos, este es el programa Vamos para la Universidad, un programa de la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia. Estamos en el curso Lectoescritura y mi nombre es Isabel Peláez, los voy a estar acompañando el día de hoy. Para hoy tenemos ya nuestra semana 14, sesión número 26 y vamos a trabajar el informe escrito y el artículo científico. Saludo entonces a los parques que ya están conectados, veo a Angostura ya conectado en pantalla, un saludo para todos y también a los demás parques que se van conectando y nos siguen vía live stream, vía YouTube y también los que ven la clase grabada. Bueno, vamos a comenzar entonces el objetivo del día de hoy. Vamos a caracterizar el informe escrito y el artículo científico como dos tipologías textuales que posibilitan la intercomunicación académica y científica. Vamos entonces a poder hacer un paralelo entre ambos tipos de textos, cuáles son los puntos de encuentro, las diferencias y vamos entonces a conversar un poco acerca del tema, que saben ustedes sobre el tema, si han llegado a escribir alguno de estos dos tipos de textos o si es nuevo para ustedes, vamos entonces a poder diferenciar por medio de un esquema y algunos gráficos cuáles son los componentes de estas dos tipologías textuales, cómo se elaboran y vamos a poder hacer una comparación con unos ejemplos que les traigo también muy propicios para el día de hoy. Entonces vamos a tener también la oportunidad de integrar estos textos a la actividad que estamos realizando. Digamos que va a ser también un aporte importante en ese escrito número 5 que cada uno está abordando y vamos a poder tomar elementos de acá para completar esa actividad. Bueno, vamos entonces con las preguntas. Tenemos qué tipos de textos escribimos con regularidad, si hemos escrito alguna vez un informe, cuáles creen que son ustedes, cuáles creen ustedes que son las características del informe, qué se puede decir de un artículo científico y qué sabemos del artículo científico. Ya en una clase pasada, hace 2 semanas más o menos, estuvimos trabajando un poco el informe escrito. Entonces hoy vamos a recordar, a repasar un poco esa temática del informe, pero vamos a poderla comparar con un artículo como tal. Vamos a ver cuáles son esas diferencias y cómo el informe va a poder nutrir ese artículo. ¿Qué me dicen, chicos, chicas? De estas preguntas, entonces, ¿quién me quiere compartir algo en Angostura? ¿Qué sabemos sobre el informe, sobre el artículo? Si ya han podido adelantar un poco más en ese escrito de la actividad 5 que hemos estado desarrollando, si estuvieron revisando un poco las preguntas al respecto como guía para la elaboración del texto. Entonces ahí también tienen algunos elementos sobre digamos estos tipos de textos que tenemos para hoy. Saludamos a Salgar que acaban de conectarse también. Hola, Eliana. Hoy estamos trabajando el informe escrito y el artículo científico y estamos comenzando con estas preguntas orientadoras. Entonces, ¿qué me cuentan en Angostura, por ejemplo? ¿Cómo están, por ejemplo, con la lectura de artículos científicos? Si han leído o si han llegado a escribir algún artículo para una clase, para de pronto un informe en una actividad laboral o académica. De pronto a veces cuando estamos culminando contratos es importante nosotros presentar un informe y dar cuenta precisamente de esas actividades que hemos desarrollado. Eliana, ¿qué me dice? Eliana estaba levantando la mano. ¿No le funciona el sonido? No. Ahora sí la escucho. Hola, sí. ¿Cómo estás? Profe, qué pena, hombre, antes de responderle la pregunta, le quiero pedir disculpas por los 2 días o 3 días que no estuve, porque estaba ocupada en informes.
y todo. Entonces apenas me pude haber conectado hoy con ustedes. Claro que yo estaba ahí por internet desde mi casa. Ah, listo, perfecto, me parece muy bien. Lo importante, Eliana, cuando falten es que vean la clase grabada, porque hemos estado adelantando tema y, por ejemplo, el día que trabajamos el informe específicamente, di como unas pautas importantes para escribir en general. Entonces, si no has visto esa clase, importante que la revises. ¿Listo? Bueno, profe, bueno. Yo le dije esto de, ¿ha escrito alguna vez un informe escrito? Por ejemplo, yo antes de hacer el informe, yo manejo bitácora, o sea, ¿qué hago en el día? ¿Qué actividades hago en el día? ¿Qué usuarios atendí? ¿Cuántos usuarios atendí? ¿En qué actividades? Si me tocó hacer aplicativos, entonces ¿qué aplicativos hice para los niños? Entonces todo eso va relacionado con fechas, horas y días. Ajá. Ya a raíz de esa bitácora sale el informe general. Muy bien. Ah, me parece muy interesante, Eliana, porque sí, efectivamente, nosotros habíamos propuesto realizar un diario, ¿recuerdas? Ese diario cumple la misma función que la bitácora que estás realizando, entonces habla un poquito de cuál es ese proceso que se está desarrollando. Nosotros lo estamos haciendo más a modo subjetivo, pero aquí lo que mencionas es precisamente lo mismo. Habla del cronograma, de los avances, de las estadísticas, de la proyección según las actividades que se van realizando. Es simplemente como contextualizar y teorizar esa información práctica que haces todos los días, llevarla al papel y explicarla. Eso es precisamente el informe. Entonces me parece muy interesante porque sí, digamos que las pautas que damos aquí también te van a permitir nutrir un poquito esos informes que haces en el trabajo. ¿Listo? Bueno, vamos entonces en angostura. ¿Qué me dicen? También me habían levantado la mano en angostura. ¿Tienen algún comentario en angostura? ¿Qué me dicen las chicas de angostura? No, listo. Bueno, vamos entonces a pasar a explicar un poco. Voy a volver a retomar los elementos básicos del informe escrito. Digamos que los vamos a mencionar porque recordemos que la clase de hoy es más un paralelo entre ambos tipos de textos. Entonces vamos a recordar de qué trata el informe, a hablar un poco de esos parámetros generales, de los elementos para escribirlo, de los componentes que debe tener, y luego los vamos a comparar con el artículo. Entonces, el informe es un texto que sintetiza, o sea que de forma breve me va a contar ese proceso, ¿cierto? Me va a hablar de los avances del proceso y de las etapas de la actividad que yo estoy realizando. Entonces, me sintetiza el proceso llevado a cabo en una práctica académica, investigativa o como el resultado textual de etapas o fases de una tarea o experiencia. Como nos decía Eliana, aplica muy bien también para trabajos o actividades laborales. Un informe escrito debe ser claro, evidente, replicable y revelador. Entonces, debe ser, ante todo, debemos tener la intención clara. ¿Qué quiero yo con mi informe? Por lo general, lo que quiero es mostrar en qué etapa de ese proceso voy, ¿cierto? Cuando se trata de un informe de investigación, un informe laboral o un informe académico de un proceso largo, por lo general yo voy a presentar varios informes, ¿cierto? Entonces yo puedo decir uno al inicio del proyecto o la investigación, otro de intermedio, donde hable de ese proceso, en qué va, ¿cierto? En qué va. Y otro al final que me hable del resultado.
el resultado, los hallazgos o las conclusiones a las que llegué. Entonces, yo debo tener clara la intención, que puede ser informar, analizar, argumentar, demostrar unos hechos, mostrar unos datos, dar una tesis con relación al tema, presentar unas conclusiones o unas recomendaciones. Por ejemplo, en el intermedio yo puedo decir, bueno, hago estas recomendaciones para la etapa final que falta, ¿cierto? O nos hemos encontrado con estos problemas, estos inconvenientes, es necesario replantear una parte importante del proceso, y sea que se vuelva a comenzar, se cambie, por ejemplo, la pregunta, se reoriente el público o el contexto o lo que sea necesario. El lenguaje debe ser sencillo porque digamos que todos los lectores deben comprender el texto, pero también puede ser técnico. Yo puedo tener un balance entre ese lenguaje técnico y ese lenguaje, digamos, general para todo el público. Si es ya demasiado técnico en cuanto a conceptos, herramientas técnicas, entonces lo voy a explicar, ¿cierto? Puedo presentar a modo de un diccionario, una lista de palabras importantes que me contextualicen también ese lenguaje. Debe presentar las ideas de una manera diáfana y transparente, evitando al máximo la ambigüedad o la connotación. Decíamos la clase pasada que básicamente el lenguaje debe ser denotativo. Y el lenguaje denotativo es ese lenguaje directo que nos presenta el significado tal cual es. Vamos a evitar las metáforas, las ambigüedades y las múltiples interpretaciones del texto. Bueno, decíamos entonces que debe ser ante todo también objetivo, aunque tiene un grado subjetivo porque soy yo el que voy a dar mi punto de vista de ese proceso, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, como mi experiencia me está diciendo tal cosa, ¿cierto? O sea, yo hablo a partir de mi experiencia, pero lo voy a poner en términos objetivos. Es lo que yo estoy observando, lo que yo he podido vivir, lo que he podido identificar en ese proceso. En esa medida es la combinación entre objetivo y subjetivo, detalles, descripciones, cifras, todo lo que sea necesario para demostrar esa información que estoy exponiendo. Debe ser preciso, como objetivo, pero objetivo en cuanto a que es información real, verídica, comprobable, directa, demostrable. Yo voy a presentar entonces hechos, circunstancias. Entonces debe tener precisión, claridad, debe ser mostrar un desarrollo lógico de las ideas y del proceso, una secuencia. Entonces debe ser claro con la secuencia de hechos o de procesos. Normalmente entonces no es que yo empiece hablando de una cosa y sigo con otra y salto de un tema a otro, no, yo voy a mostrar una claridad de los hechos, o decir, esto me lleva a esto otro y ha sido una consecuencia o un resultado del proceso de esta manera. Entonces voy a mostrar también una jerarquía de ideas. Una jerarquía de ideas, del método, del orden que he ido siguiendo, y necesariamente entonces voy a tener que tener un lenguaje lo suficientemente claro para motivar y convencer al lector de esas ideas que estoy planteando. Entonces la intención sería convencer. Bueno, ¿qué debe incluir un informe? Hablábamos la vez pasada que debe tener una portada, un índice, una introducción, un cuerpo del trabajo,
unas conclusiones y una bibliografía. Ya lo hemos trabajado un poco en la sesión que trabajamos el informe, entonces no vamos a profundizar demasiado hoy en esta parte, pero si tienen preguntas, entonces las resolvemos. Recuerden también en esta parte el diario de campo que estuvimos realizando va a servir como parte de la metodología. Entonces, ese diario que nosotros estuvimos narrando, contando todos los días qué hacíamos, cómo trabajábamos, cuáles eran las dudas, cuáles eran los hallazgos, en qué etapa íbamos, qué se me ocurría, cómo se me ocurrían las ideas, todo eso que íbamos consignando, aquí lo podemos usar como medio, como herramienta, precisamente para narrar, para describir, para presentar detalles, para mostrar parte del proceso, incluso para completar el cronograma que realizamos. Como les decía ahorita, nosotros podemos presentar entonces por ejemplo, 3 partes o 3 informes durante un proceso investigativo. Al inicio presentamos entonces una planeación. A mitad del proceso, entonces presentamos avances. Esa planeación al inicio puede tener un cronograma inicial. Los avances entonces me van a mostrar, por ejemplo, las etapas, lo que ya he hecho, lo que falta y por ejemplo las problemáticas con las que me he encontrado. Y el tercero entonces va a tener unos resultados y unas conclusiones. Cada uno entonces me va a permitir presentar, digamos, informes de manera diferente. ¿Por qué? Porque si en el primero yo presento un cronograma, en el segundo entonces digo, bueno, hemos adelantado esta parte del cronograma, esto se ha cumplido. Y falta esto otro, pero es necesario entonces reformular las fechas o reprogramar o no, replantear la última parte o consideramos que debemos cambiar de contexto por los problemas que se han presentado, bueno, y así sucesivamente. Pero entonces eso quiere decir que cada informe va a nutrir al que sigue, ¿cierto? Y cada informe que yo esté presentando necesariamente va a retomar elementos del informe anterior para que pueda ser consecutivo, pueda ser progresivo esa información que yo estoy presentando. Bueno, ¿qué otro dato tendríamos aquí interesante sobre el informe? No sé si tienen preguntas hasta el momento, Eliana. ¿Hay preguntas sobre el informe? No, listo. Y en angostura tampoco hay preguntas. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta entonces? Vamos a seleccionar y delimitar el tema y el destinatario. Vamos a revisar los objetivos y el propósito del trabajo y a elaborar una agenda o cronograma de actividades. Por ejemplo, nosotros hicimos una desde la entrega de la actividad número 4, hicimos un cronograma. Ya en esta actividad 5, Eliana, que habías faltado en la clase anterior, ya está en la plataforma la guía para la actividad 5 y ahí hay una lista de preguntas para que, digamos, las revisen y puedan identificar cuáles son las fallas que han tenido, el proceso que han elaborado y qué falta. Dime, Eliana. Profe, a nosotros Orlando y yo teníamos ganas de ir a una vereda de la Siberia para exponer los temas pues mencionados anteriormente. Resulta y sucede que salieron a vacaciones y no hemos podido subir. Pero entonces en esa parte de cronograma vamos a fallar él y yo. Entonces yo no sé si entran después del 28 de julio, no sé.
yo creo que, Eliana, ahí se puede replantear. Entonces, en el informe ustedes pueden poner apuntes, anotaciones y ponen la observación. Es necesario replantear esta parte del proceso debido precisamente a que no contábamos con las vacaciones del público con el que íbamos a trabajar, ¿cierto? Vuelven y elaboran el cronograma que falta, o sea, las actividades que faltan, y presentan en ese informe 5 el avance. Esto es lo que se ha hecho, esto es lo que falta, y lo proyectamos para estas otras fechas nuevas, y el resultado que llevamos hasta el momento es este. Listo, queda muy bien. Ya en la entrega 6, que sería la exposición del trabajo, que ya va a ser para julio, les vamos a dar unos días de julio para entregarlo. Si alcanzan a hacer esas actividades y hablar de eso en la exposición, perfecto. Si no, ya les tocaría a ustedes terminarlo por cuenta de ustedes. Además que, pues, creo que son muy juiciosos y están muy comprometidos con el proyecto, entonces el proyecto igualmente se puede terminar y presentar a la comunidad con la que ustedes están trabajando, así ya hayamos terminado la clase. ¿Listo? Bueno, entonces, en las etapas de la investigación, digamos que les voy a hablar aquí un poquito de esas etapas que hemos estado abordando. Hicimos una lectura de la bibliografía y del material de consulta, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar aquí de las etapas de la investigación, como para que aclaremos un poco esa información. Primero, la etapa 1 en cualquier proceso de investigación es elaborar una pregunta. Una pregunta de investigación. En la etapa 2, elaborar una exploración del tema. Y esa exploración del tema fue lo que nosotros hicimos en la entrega 1 y en la entrega 2 de nuestra actividad integradora. Hicimos una búsqueda bibliográfica, leímos el material, que esa sería entonces la lectura obedece a esa tercera etapa de la investigación, que es ahondar en la problemática. Y para yo ahondar en la problemática necesariamente debo tener una información. La información la recojo de las lecturas que he estado realizando y de las lecturas y de la apropiación del tema por medio de las entrevistas o la observación directa que he estado realizando. Digamos que son los métodos. Aquí se recogen los métodos que he ido usando en la investigación. La cuarta etapa entonces es el modelo de análisis o el análisis que yo realice de esos datos recolectados. La quinta etapa es la observación o las relaciones que yo puedo establecer de esos procesos que realicé. Hago un análisis de esa información y finalmente entonces unas conclusiones. Estos son las etapas que tiene cualquier proceso de investigación. Nosotros entonces realizamos esa lectura atenta, comprensiva y reflexiva del material consultado, organizamos esa información, construimos la pregunta, estructuramos una planeación y un cronograma de actividades, lo comenzamos a realizar. Ya para estas alturas debemos tener entonces un proceso adelantado por medio de las entrevistas, de la observación directa, de la toma de registros, de fotografías, de videos, de encuestas, de todo el material que tengan disponible,
Finalmente, entonces, vamos a redactar el informe y a revisar y corregir. Bueno, el artículo científico. Aquí vamos entonces a identificar cuáles son las diferencias con uno y otro. Bueno, el artículo científico entonces se va a nutrir necesariamente, contiene los elementos del informe. Mientras que en el informe va a proporcionar datos al artículo, el artículo no necesariamente va a estar involucrado en el informe. Veamos entonces qué pasa con el artículo. Cuando un investigador va a publicar los resultados de un estudio, el informe final de su trabajo se convierte en un artículo científico. Normalmente es cuando se va a publicar, ¿cierto? Cuando yo lo voy a mostrar a un público externo. Público externo. Mientras el informe yo lo presento para mí como, como persona involucrada dentro del proceso investigativo, y voy a aclarar esas etapas, esos avances que estoy realizando. El artículo va a ser para el lector externo, el que nunca ha estado en el proceso, el que no conoce nada, el que para el cual es un tema nuevo. Entonces yo voy a tener necesariamente que explicar muy bien eso que ya manejo y que conozco dentro del informe. Entonces, aquí voy a poder mostrar un avance específico e identificable del conocimiento, comprobable, reproducible y a disposición de la comunidad científica o del público en general. Y en esta publicación del informe, lo que les decía ahorita, el artículo necesariamente va a contener elementos del informe. Entonces, ¿qué debe tener? Primero, un título claro, concreto, descriptivo de eso que estoy realizando. Nosotros decíamos también en nuestra actividad integradora, voy a poder contextualizar. Entonces, que el título me hable del lugar y del tema que estoy trabajando. Voy a tener en cuenta los nombres y apellidos completos de todas las personas que han estado involucradas en la investigación o en la escritura del artículo. Y muy importante, entonces, darle los créditos a todos los que hicieron parte de la investigación o a las instituciones. Que yo trabajé con los niños del jardín Payasitos del municipio de Angostura. Entonces voy a darle las gracias a las directivas de Jardín Infantil Payasitos que nos atendieron, a la profesora fulana de tal que nos permitió estar con el grupo de niños en la jornada de la tarde, por decir algo, ¿cierto? Entonces voy a nombrar a todos los que hacen parte y a darle esos créditos. En el artículo, según el tipo de revista y de publicación que yo realice, voy a tener que escribir un abstract o resumen del texto. Por lo general son entre unas 150 a 300 palabras que me piden para realizar el abstract. De acuerdo al tipo de publicación, puede ser en inglés, en francés, en italiano, en alemán o solo en español, ¿cierto? Por ejemplo, la revista Universidad de Antioquia lo puede publicar en español y en inglés, ¿cierto? Porque el público que lee la revista o donde se distribuye la revista, o si la universidad tiene convenio con otras universidades a las cuales les envía sus publicaciones, que pueden ser también en otros idiomas, entonces van a tener acceso a ese artículo. Las palabras claves.
Por lo general, aquí nos dicen que pueden ser entre 3 y 10. Por lo general son entre 3 y 5. Y yo puedo tener una palabra o frase o concepto clave. Yo puedo decir violencia de género, ¿cierto? Y puedo decir, es que hay como 2 o 3 palabras claves, ¿sí? Pero en ese caso, yo estoy hablando desde un concepto, violencia de género. Ahí me funciona como una palabra, ¿cierto? Bueno, ¿qué más debe tener? Debe tener el reconocimiento. Voy a hablar de la introducción, de la metodología. Bueno, enseguida explicamos esa parte. Los reconocimientos, que es esa mención o agradecimientos a las personas y a las instituciones que han sido parte. Y aquí hablemos un poquito de ya esos, digamos, el contenido preciso. Bueno, hablábamos del título, mientras que yo en el informe presento una portada, en el artículo no presento portada, ¿cierto? Porque por lo general entonces voy a hacer es una presentación del autor donde hable una pequeña biografía del autor, ¿cierto? Por ejemplo, Eliana Restrepo, del municipio de Salgar, estudiante del curso lectoescritura, por decir algo, bibliotecóloga de la biblioteca tal del municipio y se desempeña con estas funciones, o de acuerdo al tipo de publicación uno puede dar la información que necesita, ¿cierto? Bueno, va a tener entonces tabla de contenido, así como el informe también tiene un contenido. La introducción entonces va a explicar el problema. Entonces, explica el problema. Me va a explicar el problema de investigación. Voy a hablar en tiempo pasado, muy importante en este momento, como estoy hablando de un avance, ¿cierto? El problema es pasado, los avances es hasta dónde he llegado ahora, ¿cierto? Entonces, hace 2 meses yo comencé a trabajar con la biblioteca de Salgar, por ejemplo, observando los niños que visitaban a la biblioteca, ¿cierto? Para llegar a este punto, que es la pregunta de investigación. Entonces ahí voy a hablar de cuál era mi pregunta de investigación. Voy a hablar de los objetivos que quería o cuál es mi intención con la investigación que estoy haciendo, y de los aspectos generales. Bueno, ¿qué más voy a decir? Voy a plantear entonces algunas hipótesis del trabajo o algunas tesis, ¿cierto? Digamos, cuáles son esas ideas en las cuales estoy fundamentando mi trabajo. En marco teórico, entonces, ¿cuáles son esos autores que estoy trabajando, teorías o conceptos? Recordemos cómo estamos trabajando o escribiendo este texto. Para público externo, no necesariamente si yo planteo un tema, el público va a saber de qué se trata. Entonces, si yo estoy hablando de contaminación del aire, yo tengo que explicar de dónde viene, qué autores estoy abordando, cuáles son los puntos de vista, dar claridad en todos esos aspectos generales. Luego, entonces, voy a poder hablar de la justificación. En metodología, yo voy a hablar de la justificación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo lo estoy haciendo? ¿Y cuáles son esas técnicas que estoy abordando?
Entonces ahí voy a poder decir, es un trabajo de observación, es un trabajo de análisis, es un trabajo de comparación bibliográfica o un trabajo un trabajo de campo, donde hice entrevistas, donde hice encuestas, donde hice todos los métodos que llevé a cabo. Voy a hacer entonces una descripción bueno, en el artículo no tiene que ser tan detallada, en el informe sí es un poco más detallada, pero aquí puedo hacer una descripción y esa descripción también puede contener narración. Y voy a hablar entonces de esa secuencia de información. Voy a hablar del público, del tema, de los datos recogidos, de las muestras que me arrojó por ejemplo, la entrevista o las encuestas, de las variables, de los problemas o la problemática, cómo se fue desarrollando. Y finalmente, en resultados voy a poder hablar de esos hallazgos. ¿Cuáles fueron los hallazgos que encontré? Puedo nuevamente dar detalles. Y voy a adelantarme a unas conclusiones. Las conclusiones en este punto no necesariamente tienen que ser definitivas, como le decía Eliana. Yo puedo decir, bueno, hasta el momento hemos encontrado esto, hasta el momento vamos en este proceso, hemos llegado hasta estas etapas, hemos encontrado esto, falta esto y estamos proyectando esto otro, ¿cierto? Bueno, puedo incluir entonces tablas, gráficos, imágenes, mapas conceptuales, todo lo que me permita explicar muy bien lo que estoy haciendo o lo que he encontrado o los hallazgos. Y necesariamente entonces voy a establecer relaciones. A eso se le llama también discusión. Discusión. ¿Cuál es mi tema de discusión en la investigación? Y son esas relaciones entre los hechos observados. Y también puedo incluir esas interpretaciones que doy de los hechos. Es que tal autor habla de tal cosa y yo aquí lo aplico de esta manera, ¿cierto? Eso es como interpreto yo las lecturas en la práctica, por ejemplo. Y en las conclusiones, vamos a dar entonces, aquí las conclusiones, vamos a dar respuesta a esa pregunta de investigación. Si yo decía, ¿cuáles son las causas, por ejemplo, de la incidencia de embarazos adolescentes en el municipio de Angostura, ¿cierto? Aquí en conclusiones yo ya puedo decir, yo me atrevo a decir que según lo que observé, las causas son tales, ¿cierto? Ya puedo dar entonces una posible solución o posible interpretación cualitativa y cuantitativa de esos datos que tengo. Bueno, y también puedo presentar anexos. En los anexos, ¿qué voy a incluir? Toda la información que, digamos, me parece importante, pero no se ajusta en el texto. Entonces, yo en la descripción hablo de, por ejemplo, la encuesta. Y en los anexos voy a poner una página de ejemplo de la encuesta resuelta, ¿cierto? La voy a escanear o le tomo una foto o la anexo al trabajo escrito y la pego como evidencia, ¿cierto? Aquí voy a presentar las evidencias.
Voy a presentar, por ejemplo, fotografías, voy a anexar un archivo con una grabación o con partes de la entrevista que realicé. Toda esa información que me parece importante, que no cabía de alguna manera en el escrito como tal, entonces la voy a incluir porque me va a sustentar eso que estoy afirmando. Básicamente para eso son los anexos. ¿Preguntas hasta el momento? No tenemos preguntas, muy bien. Saludo a Vegachi, que no los había saludado. Hola, que ya se habían conectado. Bueno, vamos a mirar un poco sobre esas partes del artículo y las preguntas a las que obedece el artículo. Por ejemplo, el marco teórico. Me va a responder entonces a la pregunta qué, para qué y cómo. En metodología voy a poder hablar de las etapas, el proceso, cómo hice el proceso cómo, aspectos técnicos y voy a hablar en pasado, entonces a usar verbos en pasado. Vi, observé, estuve, etcétera. Y voy a hablar de los resultados. Los resultados, entonces, esos sí necesariamente van a ser en presente. Encontré, presente. Encontré que, según lo observado, puedo decir esto. O sea, encontré, ya sé que esta afirmación es verídica por esto, ¿cierto? Entonces, voy a hablar del impacto social. Voy a hablar de los hallazgos, de las evidencias. Y voy a explicar esos encuentros y desencuentros. Yo les decía alguna vez, no necesariamente cuando uno se encuentra con un problema, una dificultad, es que le haya salido mal la investigación, ¿no? Yo puedo afirmar que esa dificultad es una necesidad, ¿cierto? Es un punto, digamos, usarlo a favor y decir que es un punto importante que es necesario mirar, observar, trabajar, incluir dentro de la investigación. Y las conclusiones deben ser reveladoras. Deben ser verídicas y contundentes. Bueno. Esas serían como las características. Vamos entonces a comparar un poco ambos tipos de texto, el informe y el artículo. Ya sabemos entonces que el informe lo hacemos durante el proceso y el artículo lo hacemos una vez terminado la investigación. Ya como conclusión, otra cosa importante del artículo es que yo puedo elegir un tema. Entonces, yo puedo decir, ay, profe, es que yo encontré muchas cosas interesantes en el proceso, ¿cierto? Y hablo de todas ellas en los informes. Pero para el artículo yo voy a elegir un tema, ¿cierto? Entonces, yo puedo escribir 1, 2, 3, 4, 5 artículos diferentes de una misma investigación, porque me voy a enfocar en cada uno en un tema específico. Por ejemplo, en las causas.
en otro en las consecuencias, en otro en el público objetivo con el que trabajé, o en los hallazgos, ¿cierto? Entonces yo puedo elegir el tema para enfocarme. Bueno. Y vamos a ver también esa intención de cada tipo de texto. Les dejo esta tablita para que tomen nota, para poder realizar la comparación. Entonces yo les voy a mostrar aquí algunos ejemplos y ustedes allá, cada uno en el parque, van a ir elaborando la tabla. No necesariamente la van a hacer por cada texto que yo les muestre, la pueden hacer general. Por ejemplo, les voy a mostrar el primer texto y ustedes van a decir, ah, esa estructura, ya identifiqué, según lo que la profe mostró ahí, identifico la introducción, el desarrollo y unas conclusiones, ¿cierto? Y en el otro puedo decir, ah, no, tiene esta otra estructura, por ejemplo, está con subtítulos, y los subtítulos muestran esto, ¿cierto? Le noto estas características a este informe, pero a este otro le noto una nueva, la agrego acá. Las semejanzas, ay, a mí se me parecen en que los dos están hablando del lugar o del público objetivo, o los dos mostraron esta evidencia, por ejemplo. Las diferencias, lo mismo. La utilidad, para mí, ¿en qué casos utilizaría un informe y en qué casos utilizaría el artículo? O, según lo que estoy viendo, en los ejemplos que van a ver ustedes, qué utilidad le doy a este y qué utilidad le doy al otro. Entonces, no nos vamos a regir por una única respuesta en este cuadro. Les voy mostrando y ustedes simplemente van tomando notas así en paralelo y luego comparamos las respuestas que tengan. Voy entonces acá con los ejemplos. Primero, vamos a ver unos ejemplos de informe. Estos ejemplos, chicos, chicas, los tomé de internet. ¿Por qué? Porque me parecieron muy gráficos y se asemejan un poco a la estructura que yo les he ido pasando con las guías que hemos estado elaborando. Entonces no se les va a hacer muy extraño porque se asemejan un poco a eso. ¿Qué pasa? Cada institución, cada investigación va a manejar su propia estructura de informe o de artículo según la entidad con la que vayamos a publicar. Estos son algunos modelos que les van a servir y en la plataforma también les voy a mostrar, tienen estos artículos interesantes para que puedan leer y digamos complementar un poco la información que hemos visto hoy en clase. Van a tener este archivo disponible sobre el informe escrito y el artículo científico y habla un poco de la teoría, de las estrategias de producción del informe, de las partes que debe tener el artículo. Aquí tenemos, por ejemplo, las que acabamos de comentar. Y al final hay un ejemplo de un bosquejo de artículo. Este lo van a encontrar en la plataforma. Este otro también lo van a encontrar en la plataforma, que es un artículo científico. Igualmente, entonces, para que ustedes puedan usarlo como guía o como lista de control cuando tengan que escribir un artículo o un informe y tengan claros esos puntos a trabajar. Profe, disculpe, ¿me puede decir en qué día estamos hoy? Hola, hoy estamos en la semana 14, sesión 26. Ok, muchas gracias. Semana 14, ¿no? Sí. Bueno, estos dos los van a encontrar entonces, como les decía, en la plataforma. Bueno, recuerda que la plataforma tiene una fecha corrida por la sesión que nosotros habíamos cambiado.
Bueno, Sí, ahora. sí me parece con la 28. Ah, listo, perfecto. Ahora les voy a mostrar los ejemplos. Entonces, este es el primer ejemplo de informe. ¿Qué tiene de interesante este? Tiene las partes, digamos, por subtítulos y enumerados de cómo presentar el informe, y digamos que ya este proyecto no era sino llegar y completar en los cuadros la información necesaria, ¿cierto? El nombre del proyecto, director del proyecto, fecha del informe, datos del investigador principal y coinvestigadores, que aquí es lo que les decía, muy importante darle los créditos a todas las instituciones y personas que han sido parte del proyecto. Y aquí, como es un trabajo en grupo, en equipo, entonces todos los estudiantes o investigadores involucrados, cada uno especificando de dónde hace parte. Por ejemplo, cuando uno participa en proyectos de Colciencias que son muy grandes, hay que presentar los informes muy detalladamente con todos los participantes. Bueno, fechas del proyecto, de inicio, de terminación y de cuál es ese proceso que se está elaborando y en qué fecha se está entregando el informe. Y aquí tenemos entonces una descripción de ese proceso. Estado del logro de los objetivos. Dice, señalar el momento en el que se encuentra el desarrollo del proyecto, de acuerdo con los objetivos indicados en su formulación inicial aprobada. 12. Cumplimiento del cronograma. Señalar si se está desarrollando el proyecto siguiendo los pasos previstos en el cronograma inicial. Si se ha tenido alguna dificultad en el proceso, favor indicar cuáles han sido. Resultados y productos. Indicar los resultados de investigación y productos ya obtenidos, así como el proceso de elaboración de los resultados pendientes, y esos resultados pueden ser artículos, pueden ser publicaciones o pueden ser evidencias también, puede ser una conferencia que se presente, una exposición. Condiciones favorables y desfavorables en la ejecución del proyecto, registro de metas, cronograma ajustado, y aquí tenemos un ejemplo de cronograma. Entonces, por ejemplo, este informe puede funcionar muy bien para un avance intermedio del proyecto, ¿cierto? Vamos con el siguiente. Aquí tenemos entonces la presentación también, Instituto Tecnológico de Costa Rica, el encabezado y las especificaciones, código del proyecto, nombre del proyecto, departamento académico, responsables, investigadores, otros investigadores, periodo cubierto, y nuevamente entonces nos dicen cuáles son esas partes a trabajar. Grado o avance, limitación o problemas encontrados, ejecución propuesta, plan de difusión y luego una tabla para ingresar esos avances que se han elaborado, participación estudiantil y también aquí un cuadro de avances, objetivo específico, actividad, productos, fecha, propuesta de cumplimiento, porcentaje de avance y comentarios. Este también sería un informe de avance. Ahora vamos aquí con los otros ejemplos. Este es un ejemplo de artículo. Bueno. Entonces tenemos un ejemplo de artículo de investigación. Esta es ya la revista como tal. Ustedes aquí van a poder encontrar esos elementos que diferenciamos en la parte teórica. Aquí nos muestran
revista en la que se publicó, volumen, número, la fecha y el ISBN de la revista. Tenemos el título, se llama Cuerpos Ideales de Formaciones Naturales, y un subtítulo, una aproximación a la concepción de arte y sus transformaciones en el Imperio Nuevo Egipto, artículo de investigación. Entonces este es el título y subtítulo. Y aquí vemos entonces el autor, una pequeña biografía del autor, Pedro Agudelo Rendón, Universidad de Antioquia, y una biografía: artista, magíster en Historia del Arte, docente e investigador, miembro del grupo de estudios literarios GEL en la línea Arte y Literatura, Departamento de Lingüística y Literatura, Facultad de Comunicaciones, Universidad de Antioquia. Y aquí tenemos tenemos las referencias APA de la publicación, el título, el resumen, las palabras claves o abstract, las palabras claves, y nos lo presentan en varios idiomas. Entonces aquí tenemos uno, bueno, el primero sería en español, el segundo no diferencio cuál es este idioma. Aquí tendríamos un tercero. Nos lo presentan en 3 idiomas. Y luego, bueno, este está en 5 idiomas, 4 y 5 idiomas. Y luego tenemos entonces el artículo. Tenemos un epígrafe. Y tenemos unos subtítulos con los que se va a identificar la temática del artículo. Subtítulo 1, cartografía de Egipto, formas, figuras y territorios. Y aquí tenemos los, por ejemplo, aquí tenemos una cita. No vamos a leer el artículo porque es un poco extenso, pero aquí tenemos las notas al margen o notas de pie de página. Bueno. Y continuamos por subtítulos. Segundo Nuevo Imperio. Y este artículo tiene fotografías. Y las fotografías nos van a ir ilustrando esos temas de los cuales está hablando el autor. Por ejemplo, aquí tenemos una cita larga. El subtítulo 3, cuerpo, figura y convención. Y nuevamente aquí otra ilustración con otra figura. Tenemos el pie de imagen, de donde se tomó la ilustración. Imagen.
el apartado número 4, Nefertiti, de la forma ovoide al estado sublime. Y la última figura. Y aquí unas conclusiones. Dice a modo de cierre para presentar las conclusiones. Y finalmente la bibliografía. Bueno. Y aquí tenemos también otro informe que me parece interesante que lo vean, porque me habían hecho una pregunta en la clase pasada. Diana me había hecho una pregunta si nosotros podríamos en ese texto final de la entrega 5 presentar gráficos como mapas mentales, mapas conceptuales. Yo le había dicho que sí, y aquí vamos a ver un ejemplo precisamente de cómo en el informe se incluyen este tipo de gráficos. Así como en el anterior veíamos unas fotografías que iban ilustrando ese proceso del que hablaba el autor, aquí vamos a ver. Entonces tenemos la presentación del informe, también con las características, nombre, cuál es el contrato del proyecto, fecha del informe, integrantes, tabla de contenido, anexos, y miramos que aquí los anexos hacen parte de las evidencias precisamente que se tienen sobre el trabajo. Por ejemplo, anexos, síntesis, artículos, listas, bases de datos, encuesta, carta, blog, programación foro. Entonces, yo puedo incluir todos los anexos que me ilustren ese proceso que he estado desarrollando. Y aquí tenemos entonces estadio del logro de los objetivos y tenemos un mapa conceptual ilustrando el estado del arte de esta investigación. Luego se pasa a explicar cuál es ese proceso, el público con el que se trabajó, la metodología. Aquí tenemos otro mapa conceptual sobre, dice, diseño participativo, cuáles fueron esos procesos y esas tareas que se realizaron. Y luego explicado todo paso por paso. Este también es un poco extenso, por eso tampoco lo vamos a leer, pero vamos a ver así, aquí nuevamente un mapa conceptual del proceso que se desarrolló. Y al final nos presentan esta parte que quiero que la vean, el avance del cronograma. Y dice cumplimiento del cronograma. Entonces hay una línea, no sé si puedan verla, esta línea roja, que está mostrando cuáles son los puntos que sí se han desarrollado y cuáles faltan, ¿cierto? Entonces, esto es lo que ya se hizo, se cumplió. Y de la línea hacia allá es lo que falta. Y finalmente la bibliografía trabajada. Bueno. Entonces me parecía importante como que pudieran ver diferentes tipos de informes, diferentes tipos de artículos, y notar cuáles eran esas variables que habían. Bueno, por acá yo tenía otro. Aquí lo pueden ver en pantalla. Es otro tipo de artículo científico de una revista ya también electrónica. Y el título es Colonialidad, Descolonización e Interculturalidad. Entonces está trabajando, es un concepto teórico, no es trabajo de campo investigativo como
lo estuvimos realizando nosotros o como lo aborda el otro autor que acabamos de mirar, sino es que este es más teórico y de comparación de conceptos y cómo ha ido evolucionando esos conceptos de colonialismo. Tenemos el resumen, el índice, las palabras claves, el índice el artículo, introducción del colonialismo a la colonialidad, de la colonialidad a la descolonización, y bueno, tiene los otros temas, y dice texto completo. Este tipo de revistas normalmente se pueden descargar en PDF para leerlo directamente ya, pues no, digamos, sin el internet. ¿Qué tiene de interesante esta revista? Que lo he visto también en muchas. Nos van a separar por párrafos el texto. Aquí también está por títulos y subtítulos, y las notas al margen que tiene obedecen precisamente a los apuntes que hace el escritor, ¿cierto? Entonces yo voy a poder encontrar aquí las notas de pie de página, las voy a encontrar a un lado de el escrito. Y aquí tenemos entonces los subtítulos con el desarrollo de cada punto. Cada concepto nos habla de dónde viene, cómo se aborda y cómo ha variado el concepto, y se le da paso al siguiente. También es un poco extenso. Aquí tenemos una cita larga también. Y finalmente la bibliografía. Y aquí retoman las notas al margen, notas al pie de página, y nos las presentan al final del texto. Bueno, entonces quería que pudieran identificar diferentes tipos de publicación. Por ejemplo, estos de la Universidad de Antioquia son publicados también en físico, tanto digital como físicas. Bueno, vamos entonces al cuadro comparativo. ¿Qué lograron identificar según la estructura, características, semejanzas, diferencias y la utilidad de ambos tipos de texto, tanto del informe como del artículo? ¿Qué me dicen en Angostura, en Salgar, en Begachí? ¿Cuándo usarían uno? ¿Cuándo usarían el otro? ¿Cuál de los dos les sirve para el proceso que estamos desarrollando con el texto de la actividad 5? Si pueden tomar de ahí elementos para ese escrito del 5 en Salgar. Eliana. Profe, según el cuadro de estructura, el informe, la estructura del informe se maneja título, igual que el artículo del científico. Se maneja un índice, pero en el artículo científico no se maneja índice. Pero se maneja tabla de contenido, pero es lo mismo, o sea, índice y tabla de contenido hacen la misma función. Lo que pasa es que el índice me muestra solo los títulos, por ejemplo, en el informe, mientras que en el artículo dice tabla de contenido porque me presenta título y página, ¿cierto? Por ejemplo, si yo presento además que depende también del tipo de medio donde voy a mostrarlo. Si yo lo presento el informe en físico y lo voy a imprimir, pues voy a tener que enumerar las páginas, ¿cierto? Yo puedo presentar un informe de 5 páginas, 10, 20, 25, 30 páginas o más. Entonces, decir, la introducción va en la página 2, por decir algo.
la descripción sobre tal asunto va en la página 5, ¿cierto? Y poner en la lista de temas y al frente el número de la página donde va. Esa es la tabla de contenido. Mientras que el índice, como veíamos en la revista digital, como es digital, yo no voy a tener que enumerar las páginas porque es un texto continuo. Simplemente me muestra el listado de temas, ¿cierto? Y me dice, estos son los temas en este orden. Y ya. Esa es la diferencia que podemos establecer. Listo. Continúa, Eliana. Bueno, en el informe escrito se maneja introducción, al igual que el artículo científico. Algo de diferencia del artículo científico en la estructura es que tiene un resumen. Yo leí como una especie de resumen. En cambio, en el informe escrito no se maneja. Sí, resumen o abstract. Bueno, no va. Bueno, el desarrollo del cuerpo, o sea, el cuerpo de texto va en el informe escrito. Tiene sus conclusiones igual al artículo científico y tiene la bibliografía. También. Sí, esas son las semejanzas. Muy bien. En características, el informe escrito se elabora para mostrar los resultados de una actividad o evento, ¿cierto? No son publicados en una revista, ¿cierto? Solamente es como para presentar resultados. En cambio, en el artículo científico son publicados en una revista, sea digital o física, con mucha información investigativa, o sea, más que todo investigación. Semejanzas. Ambos son informes escritos. Ambos, sino que la diferencia es que uno es informe para mostrar resultados, pero el otro es científico, que es como para publicar. Y mientras que el informe como tal es solo una muestra del proceso, ¿cierto? El otro ya es al final. El artículo habla de finalización del proceso. Si por ejemplo nosotros presentamos el informe escrito, sea físico o sea digital, ¿qué hacen después de ello? Pues cogenlo como a nivel investigativo, el propio del municipio, y sacan su revista, ahí sí lo publican, pero a través de ese informe, de lo que uno muestra mensual. Pues ya sería como investigación de parte de ellos. Y diferente informe negro, pues de informe, la diferencia es que no son revistas. Y los de artículos científicos sí son publicados en revistas. La utilidad que tengo entre los dos, pues yo digo que la utilidad es, pues, en lo que yo manejo el informe escrito, para mí es muy importante para yo mostrar los procesos. El artículo científico no lo he manejado y es muy bueno, voy a aprender. Listo, me parece muy bien el análisis que hiciste, Eliana. Está muy atento y sí muestra las diferencias, las semejanzas, la estructura y las características. Y efectivamente, digamos que el artículo es menos usado, ¿cierto? Tanto en la vida académica y en la vida laboral, pero es importante que en el momento que nos toque hacerlo, podamos arriesgarnos con la escritura y que veamos que no es tan complicado, ¿cierto? Además, ya hemos elaborado muchos procesos que nos sirven para abordar un artículo. Por lo general, nos dicen, le toca escribir un artículo y uno se asusta, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Para publicar? ¿Y quién lo va a leer? Entonces uno se asusta con el tema, pero si vamos a ver, mira que es muy sencillo, o sea, conocen la estructura, conocen los pasos, conocen qué debe tener como contenido,
cuál debe ser el lenguaje, cuál debe ser la planeación del texto, ya saben hacer citas, ya saben hacer bibliografía, entonces tienen todas las herramientas. Lo único que tendrían que hacer es coger ya esos elementos específicos de la investigación de cada uno, del tema que ya cada uno maneja muy bien y sentarse a escribir, ¿cierto? Digamos que eso ya nos permite acercarnos muchísimo más al texto como tal. Bueno, vamos con el ejemplo que les tengo de video para el día de hoy y si tienen preguntas las resuelvo después del video, ¿listo? Entonces, muchas gracias por la atención, muchas gracias por la participación, saludos a los compañeros que no han vuelto a clase también, espero que puedan entregar los trabajos y el proceso también los compañeros que han estado faltando un poco a clase. Recuérdenles también que las sesiones que vimos pasadas es importante que vean los videos con esas sesiones. En la sesión que trabajamos el informe, trabajamos algunas herramientas sobre la escritura, entonces también importante es que puedan revisar esa sesión. Bueno, vamos con el video y respondo las preguntas que tengan. Bueno, ¿tenemos preguntas? ¿No tenemos preguntas? ¿En Vegachí, Angostura? ¿No tenemos preguntas? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos, chicos, chicas, por su asistencia, por su tiempo y por la participación. Nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.